Hola a todos, soy Luisina y bienvenidos a un nuevo video. ¿En dónde? En Todo Code. Bueno, gente, primero que nada se preguntarán, Luisina, ¿por qué no estás haciendo esto en vivo como viniste haciendo la parte 1, 2 y 3? Porque seguramente se habrán leído el título y sabrán que vamos a continuar con el proyecto final de JSP. La verdad que se estaba alargando demasiado este tema del proyecto final porque el hecho de hacerlo en vivo, de interactuar, es como que avanzamos un poco más lentos, vemos más detalles y más cuestiones, pero está haciendo que los videos se retrasen muchísimo porque hay que hacerlo en vivo, hay que hacer una planificación, después hay que descargar, hay que hacer la edición, subirlo y eso conlleva más tiempo. Y yo sé que ustedes están apurados y ansiosos porque en los comentarios me ponen ¿cuándo será la próxima parte? ¿Cuándo será la próxima parte? Así que decidí esta vez esta cuarta parte que encima tengo que mostrarles un poquito cómo debuguear o cómo encontrar el error que teníamos, que les dejé de tarea la clase pasada. Así que decidí hacerlo offline para poder ver más en detalle, avanzar más rápido y no perder tanto tiempo. Así que, gente, sin dar más vueltas, sin pensar mucho más, vamos a ir derecho a NetBeans y lo primero que vamos a hacer, vamos a solucionar el error que quedó de la clase pasada. Y ojo, que ya les doy un adelanto, si están pensando, ¿será que me gané el curso o no? Mucha gente estuvo muy, pero muy cerca, pero ninguno le pegó el error exacto. Así que el premio no va a ir para nadie, pero prometo hacer un sorteo entre todos los que respondieron y todos los que estén en vivo en la última parte. Así que atentis que vamos a sortear seguro una beca completa. Así que, gente, sin dar más vueltas, vamos derecho al código. Bien, gente, acá estamos en el proyecto tal cual como lo habíamos dejado. Acá está toda la, digamos, estructura y demás. Lo que voy a hacer es primero volver a ejecutarlo para hacer un repasito de cuál era el error que estábamos obteniendo, ¿sí? Por lo cual voy a venir acá, le voy a dar a Run, voy a correr y fíjense que, voy a ponerlo en pantalla completa, nuestra aplicación levantaba sin ningún problema, podíamos navegar, no había drama, pero el problema surgía cuando intentábamos dar de alta un nuevo usuario. ¿Ok? Vamos a ir a dar de alta un nuevo usuario. Voy a poner cualquier nombre de usuario. De paso, indirecta para ustedes. Suscríbete, contraseña, todo code. Para ustedes, indirecta. Suscríbanse. Ayúdennos que falta poquito para los 100.000. Ayúdennos. Y voy a poner acá, no sé, voy a inventar un rol. Admin. ¿Sí? Voy a poner crear usuario. Y acá es donde revienta absolutamente todo. Acá yo dije que daba un premio al que adivinaba o sabía cuál era el error. Muchos me dijeron, profe, esto tiene que ver con, y lo voy a mostrar a continuación, lo que la mayoría estuvo especulando, con lo que hablamos en un principio del tema de la herencia, que teníamos una clase persona, ¿sí? Que tenía la ID, bien, que era esta, y que muchos de ustedes dijeron que el problema podía venir porque odontólogo ya habíamos sacado la ID, porque la heredaba directamente, y paciente también, y también teníamos a responsable y demás, que eso fue un error que ya solucionamos la clase pasada, ¿ok? Ahora, muchos me decían de volver a poner la ID. Y yo les dije, no, si pongo a volver la ID, ahí sí va a haber un problema. Entonces, si bien en vivo tratamos de analizar el error, y yo sé que muchos estuvieron ahí que no entendían, vamos a interpretar el error por partes. Primero, fíjense, dice que hubo un error cuando intentó instanciar a la clase del servlet de usuario. Es decir, que todo se produjo sin ningún problema, todo se ejecutó, pero cuando yo intenté hacer el alta y comunicarme con el servlet, ahí ocurrió un error. Ahí ya tenemos una pista muy importante, ¿sí? Que quiere decir que nuestro front está bien y que probablemente parte del back también, pero que el problema es cuando ejecutamos algo dentro del servlet de usuarios. Primera pista. Ahora, vamos a ir acá, porque esto es una excepción que se produjo luego, pero acá tenemos la causa raíz del error. Y vemos que la causa raíz es justamente una excepción de persistencia. Es decir, que cuando se intenta conectar con la base de datos para hacer el alta, es ahí donde se produce el error. Pero fíjense el detalle. Bien, acá todo perfecto. Dice que al hacer la persistencia hay un problema de, fíjense acá, integrity exception. ¿Qué significa? Y lo voy a poner un poquito más grande, así ustedes lo ven con zoom. Acá, integrity exception. Si hacemos la traducción,
gente, al español, es una excepción de integridad. Si recuerdan lo que es base de datos, si no vieron el curso todavía de base de datos, les recomiendo que vayan, es gratis, lo tienen acá, les voy a dejar la lista de reproducción acá arriba y acá abajo también para que la chusmeen. Integridad significa que las bases de datos tienen, por ejemplo, cada uno de sus campos que no se pueden llamar igual, todos se tienen que llamar diferente, tienen que tener una ID, una primary key, como se suele decir, en caso de que se relacione con la tabla, una foreign key, y lo que es integridad indica que no pueden haber campos que sean repetidos. Si acá nos está diciendo que hay una excepción de integridad, es porque estamos teniendo probablemente un tema de nombres repetidos o de algo que está haciendo de que no se cumpla la integridad de la base de datos. ¿Ok? Si vamos un poquito más, acá tenemos el detalle de la excepción. Lo que busco acá es mostrarles o que ustedes aprendan a interpretar los errores, ¿sí? Porque la consola casi siempre les da pista de los errores. Fíjense que acá dice que la excepción, ¿sí?, tiene que ver con mappings, es decir, un mapeo. Detalle, acá ya nos dice multiple variable mappings. Y acá nos dice para el campo turno ID turno. ¿Qué significa esto? Nos está diciendo, estás teniendo muchos mapeos para el campo ID turno. Y van a decir, pero vamos pero yo no estoy tocando turno, yo estoy yendo a usuario, claro. Pero cuando estoy tratando de comunicar con la base de datos y crea el constructor de cada uno de los JPA controllers y demás, lo que hace es intentar crear las bases de datos, las tablas en la base de datos. Entonces, claro, cuando intenta hacerla de turno dice, no puedo, hay un error de integridad porque turno tiene 2 ID. Pero nosotros nunca hacemos 2 ID. Vamos al código. Fíjense, vamos a turno y miren el código. Vamos al código, yo tengo solo un ID, ¿no? Pero recordemos que ID turno es la primary key, ¿sí? Es la ID principal. Pero cuando nosotros tenemos relaciones, acá tenemos 2 many to one, también las relaciones se llevan mediante ¿qué cosa? Mediante foreign keys, los cuales son campos clave también y los cuales tienen que tener nombres diferentes a los que tenemos. Si acá yo tengo un ID turno, yo no puedo llamar a una de las foreign key del join column del many to one ID turno. ¿Se acuerdan que cuando hicimos esto yo les dije voy a poner acá ID turno y acá ID turno 2? Y les dije ya van a ver después por qué. Bueno, gente, ahí estaba toda la trampa y que dimos un montón de vueltas en vivo y nadie lo supo sacar. Acá estaba la hermosa trampa que había puesto para ustedes. Acá siempre hago hincapié en poner nombres representativos. Si acá este campo del join column que estoy creando lo que va a hacer es poner la ID que me va a relacionar con odontólogo, acá tendré que poner, por ejemplo, ID odonto, por ejemplo. Y acá en lugar de ID turno 2, ¿sí?, que acá sí no hace error de integridad porque el nombre era distinto, por eso no saltaba, acá también tendría que tener un nombre representativo de la foreign key que voy a tener acá. En este caso, por ejemplo, ID paciente, ¿sí? Fíjense, gente, cómo por algo tan sencillo como esto puede reventar toda nuestra base de datos. Ahora, no solo con esto ya está solucionado, sí, a grandes rasgos sí, pero si yo vuelvo a ejecutar acá, probablemente vuelva a tener el mismo error. ¿Por qué? Porque mi aplicación ya está compilada. ¿Cómo hago para que también en la versión compilada desaparezca este error? Clic derecho, acá, gente, y Clean and Build. Lo que hace el Clean and Build es volver a crear el ejecutable y limpiar de cualquier cosa, caché o lo que sea que pueda haber quedado una versión anterior. Bien, le doy a Clean and Build. Vamos a esperar que haga la limpieza y que vuelva a construir. ¿Sí? Vamos a esperarle. Suele tardar un ratito, no demasiado. Abajo tienen la barrita que les va cargando. En mi caso lo está en 50%. Ahí justo había terminado. Y fíjense que nos dice que terminó de armar, por así decir, el build. Terminó de hacer el build, que es el armado de nuestro proyecto. Con esto ya limpió la versión anterior, los posibles errores que pudieron haber habido. Y ahora sí, gente, con esto van a ver el cambio que vamos a tener. Recordemos nuestra base de datos, que la tengo acá a mano, ¿sí?
que tenemos acá Clínica Odonto, voy a actualizar por las dudas, acá, fíjense que Clínica Odonto, voy a entrar, está completamente vacía, ¿sí? La idea es que ahora se creen todas las tablas con esto y que desaparezca el error. Vamos a ver si es así. Ahora sí, voy a darle acá, clic derecho, Run, vamos a correr, acá está nuestra aplicación, vamos a ir a usuarios, vamos a ir a alto usuarios y voy a crear nuevamente, tirando indirecta para ustedes, que les voy a dejar acá el cartelito. Suscríbete, contraseña voy a poner todo code, rol voy a poner admin, voy a poner cualquier cosa así para probar y voy a poner crear usuario. Oh, coincidencia, fíjense, desapareció el error, redirigió la página principal nuevamente y miren este detalle. Vamos a la base de datos, actualizo. Creó todas las tablas de forma correcta y miren un detalle más. En usuario tengo un registro. Voy a usuario y fíjense, tengo acá mi usuario todo code con su contraseña, suscríbete y el rol de admin. ¿Se entendió, gente, cómo corregimos el error? Cómo algo tan sencillo como nombrar mal en un mapeo a un campo, cómo podemos tener un error tan, pero tan grave por integridad de base de datos. Detalle a tener en cuenta. Fíjense ahora cómo quedó turno, que ahora turno, ¿sí? Tiene ID turno, afección, fecha turno, hora turno y tiene ID odonto para asignar un odontólogo y ID pacient para asignar un paciente. Así de sencillo solucionamos el error. Pero no voy a dejar acá este video, no, vamos a avanzar un poquito más, vamos a coder un poco más, pero esta es la primera parte porque quería resolver el problema que les planteé la vez anterior. Acuérdense, gente, para participar voy a hacer un sorteo, pero tienen que estar en vivo en Twitch, que les voy a dejar acá, en el último directo que hagan el mes, que asumo que va a ser dentro de unos días, depende qué día estén mirando ustedes esto, si están mirando fuera del 2023 o ya cerca de diciembre, noviembre, no, ya pasó el sorteo, pero si lo están mirando en julio de 2023, sepan que tienen que estar pendientes a Twitch, que en los próximos directos voy a hacer un sorteo entre todos los que estén en vivo para ver esta solución. ¿Ok? Dicho esto, volvemos entonces a nuestra aplicación. Ya teníamos, primero les voy a mostrar más o menos nuestro diseño del front era esto. Ya tendríamos ahora nuestra alta de usuarios y estaría buenísimo, ahora el ver usuarios por ejemplo no está habilitado, pero estaría muy bueno que pudiéramos hacer una tabla, ¿sí? Donde se carguen todos los usuarios que tengamos registrados. Acá voy a hacerles un detalle también y voy a volver a la base de datos. No es una buena práctica para nada, ¿sí? Que los usuarios, las contraseñas, se guarden de esta manera, ¿sí? Con el texto directamente. Lo ideal es que estas vayan encriptadas. No es una buena práctica de seguridad que las guardemos así. Ahora para cuestiones experimentales lo vamos a hacer, pero gente, vuelvo a repetir, no es una buena práctica hacerlo de esta manera. ¿Ok? Volviendo entonces un poquito al tema estético, ¿sí? Acá en usuarios, al dar el alta a los usuarios, podríamos hacer, por ejemplo, que no esté acá el cartelito de clínico odontológico, poner algo mejor, mejorar lo que es cuestiones estéticas, que este, por ejemplo, súper botón de crear usuario, solo esté hasta acá. Podemos hacer un montón de detalles, pero yo no voy no voy a parar tanto en esto. Sabemos que el alta acá funciona, vamos a crear un par de usuarios, de contraseñas, de roles y demás. Lo que me interesa ahora es poder hacer la vista de todos los usuarios. Así también después podemos hacer la carga y alta de los odontólogos, ¿sí? Y lo mismo podemos hacer con los pacientes y luego vamos a agregar acá también los turnos, ¿ok? Eso va a ser todo más o menos lo que vamos a ir haciendo. Así que vamos ahora a lo que me interesa es el apartado de ver usuarios, que como ven no tenemos nada configurado. Así que vamos a nuestro código, vamos a ir a nuestro apartado de web pages donde tenemos nuestros JSPs, tenemos el alto usuarios, ¿sí? Y vamos a crear un nuevo JSP, ¿sí? Que sea ver usuarios.jcp. No hace falta poner porque ya sabemos que es un JCP, así que no es necesario. Vamos a poner finish. Nos crea el JCP y como saben, lo que vimos la clase pasada, que si no la vieron, como siempre, les dejo acá arriba y acá abajo, vimos cómo importar, ¿sí? Parte de otros JSP para ahorrarnos todo lo que tenemos que escribir como que fueran componentes. ¿Se acuerdan que en alto usuarios hicimos justamente eso? Incluimos la cabecera
el body de la primera parte y luego la parte final, ¿sí? El footer. Así que voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a copiar lo que yo quiero reutilizar, que es exactamente lo mismo. Esa parte, voy a dejar el espacio acá para hacer el resto en el medio. Y luego voy a hacer acá la parte final. Acá voy a poner ahora, de ejemplo, un H1 prueba. Ahora voy a poner acá, ver usuarios. Además de prueba, voy a poner un ver usuarios. Y lo que voy a hacer ahora es, en mi index, que es mi página principal, ¿sí? Que tenemos acá, fíjense donde tenemos todo, cualquier cosa, ¿sí? El index quedó espectacular. Voy a ir ahora a nuestro archivo components que tengo acá. Voy a ir a, si mal no recuerdo, body primera parte, creo que lo teníamos acá, acá está. Voy a ir al apartado de ver usuarios y voy a poner el href, que en este caso va a ser ver usuarios.jsp. Ahí está. Va a ser el llamado a este JSP que tenemos acá en cuestión. Voy a cerrar acá la versión anterior que estábamos haciendo y voy a ejecutar para abrir una nueva. Ahora, en teoría, si yo pongo ver usuarios, me redirige al apartado de ver usuarios. Espectacular, esto es lo que queríamos. Bien, esta parte entonces está todo perfecto. Lo que quiero hacer ahora es en ver usuarios, ¿sí? Que haya una tabla donde se carguen todos los usuarios en cuestión. Ahora me vas a decir, bueno, Luisina, pero tenés un modelo de tabla, vas a tener que hacer una tabla con todos los apartados, con los TD, H, todo cero. No, HTML. No. Esta plantilla que estamos usando, por suerte, ya trae modelos de tablas y están espectaculares para reutilizar. Así que me voy a tomar dicho atrevimiento. Vamos a ver entonces los modelos con los que ya viene esta plantilla. Yo tengo ya la carpeta abierta. Acá está. Y fíjense que dentro de la plantilla tiene un apartado que es Tables. Fíjense, vamos a mirarlo. Que está súper cheto. Miren, Data Tables Example. Acá tiene también con título y todo. Acá tiene la paginación. Está bastante bueno, para tomar el mismo ejemplo. Así que lo que voy a hacer, voy a copiar y pegar tal cual esto, pero vamos a dejar vacía la tabla para que se complete con los datos que traiga de la base de datos. Bien, así que lo que voy a hacer acá, que entré sin querer al apartado de las tablas, pero no importa. Voy a abrir esto con algún editor. Voy a ocupar el Notepad, ¿sí? O pueden utilizar, bueno, voy a ocupar Visual Studio Code, a ver si me deja. Tengo Visual Studio Code, perfecto. Vamos con Visual Studio Code. Ahí está, que es mucho más amigable en este caso. Ahí está. Voy a alejar un poquito para que no quede tan grande. Ahí está. Y voy a ir al apartado que me interesa en este caso, ¿sí? Copiar, que es el de las tablas. Voy a poner Control F, voy a buscar Tables. Acá está, fíjense, acá arranca Tables. Acá está el título y acá está Data Table Example. Todo esto va a ser lo que voy a copiar. Así que voy a copiarme enterita la tabla, ¿sí? Por ahora con todos los datos y todo. Lo voy a copiar tal cual como está. Estos datos, fíjense cómo están puestos a mano, ¿sí? Eso no se preocupen que después lo vamos a borrar todos. Y listo. Voy a copiar acá. Voy a copiar todo esto tal cual como está. Y voy a venir acá a mi apartado y lo voy a pegar. Vamos a probar primero a ver si queda bien y luego me pongo a hacer los detalles de ir borrando lo que no nos interesa. Voy a ejecutar. Vamos a ver usuarios y fíjense cómo quedó este ver usuario feo arriba, que ahora lo voy a sacar, pero nos quedó acá espectacular, nos quedó tables, ¿sí? Quedó la tabla, ¿sí? Con todas las cuestiones acá. Lo único que no nos quedó fue el paginador en cuestión. ¿Por qué? Porque necesita de JavaScript. Fíjense, si vamos al archivo, ¿sí? En cuestión, van a ver que hay, ¿sí? Acá arriba, en el header, un apartado de JavaScript para lo que son las data tables. Es decir, esto lo voy a copiar y lo voy a agregar a nuestro header de nuestro archivo, ¿sí? De cabeceras que teníamos. Así que me voy a nuestro archivo de cabeceras, que era header.jsp, y acá adentro voy a agregar el estilo para las data tables.
Entonces cuando carguemos el apartado de las data tables, ahora debería de cargar todo ok. Vamos a ver si es así. Ejecuto. Me voy a ver usuarios. Me voy acá abajo y sigue sin ejecutarse. ¿Por qué? Porque puede que en el footer también tenga código asociado. Así que vamos a Visual Studio Code. Ya encontramos que este necesitaba, pero ahora necesitamos también ir al footer, ir a la piecera, como dicen algunos, ¿sí? Y acá vamos a ver si hay algo respecto a las data tables. Y fíjense que efectivamente, gente, antes de cerrar el body, ¿sí? Tenemos data tables demo y tenemos todo esto de jQuery y demás que tiene que ver con data tables, que es lo que necesitamos. Así que voy a copiar, voy a ir a nuestro body que tenemos acá, ¿sí? Y voy a pegar, ¿sí? Lo que estamos necesitando. Voy a guardar, voy a ejecutar nuevamente y voy a cerrar las versiones anteriores, así no nos confundimos. Me voy a usuarios, ver usuarios y ahora sigue sin funcionar. ¿Por qué? Vamos de vuelta. Fíjense, yo agregué todo esto. Si vamos acá también a... Y pasó la moto, que hace mucho que no pasaba. Hay un montón de cuestiones que hace convocatoria. Fíjense acá, llama a jQuery. Fíjense acá también tiene un par de cuestiones más que tenemos que tener en cuenta. No agregamos este footer tampoco, ¿sí? A tener en cuenta. Hay cuestiones como que nosotros no hicimos. Fíjense, si yo me voy acá, voy a volver atrás, que era lo que veníamos haciendo. A ver, para atrás. Acá, de las tablas, ¿sí? Fíjense si apretamos F12 y analizamos, ¿sí? Todo lo que hay acá, el contenido completo. Acá tenemos el div completo donde está todo, ¿sí? De la tabla y todo lo demás. Y fíjense que tenemos un montón de cuestiones y de elementos. Lo mismo acá abajo, si yo hago clic en este apartado, ya sabemos que viene de una data table. Entonces nos están faltando sin duda que se cargue algo acá para que haga la correspondiente paginación. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta qué es lo que falta? Nos ponemos a controlar acá en nuestro código, ¿sí? Cada uno de los complementos que vamos a necesitar en nuestro body que no tengamos anteriormente. Por ejemplo, todos estos acá yo los acabo de agregar, pero vamos a ver si todos estos que también están acá mencionados, que son de jQuery y demás, si están agregados en el resto de nuestro body. Así que voy a venir acá, voy a ir a nuestro body final, ¿sí? Que era la última parte del body, lo que va abajo, acá está el copyright, y antes del cierre del body, fíjense que acá hay varios, ¿sí? Que llaman, pero vamos a ver si son los mismos, ¿sí? Voy a copiar los que me trae acá, voy a copiar absolutamente todos, ¿sí? Yo agregué un par nomás, pero vamos a ver ahora si yo agrego todos estos y vamos a ver si alguno, voy a poner acá un comentario para que no nos confundamos, ¿sí? ¿Dónde estamos? Y voy a poner desde acá, voy a poner así, ahí así no nos confundimos. No quería poner un SQL. Ahí está. Y lo que voy a hacer acá es pegar. Fíjense, vamos a mirar. Estos dos primeros son los mismos. Listo, borramos. Todo esto, gente, lo digo si no son especialistas en front, ¿ok? Y están haciendo uso de plantillas, que es como estamos haciendo acá, para ahorrar tiempo. Luego, sin min, acá ya lo tenía. Listo, lo puedo sacar. Luego, script de JS SBadmin 2 también lo tiene. Listo, lo puedo sacar. Después Page Level Plugins. Estos dos son los que no estaban, así que estos lo voy a dejar. Y acá tenemos el de JTable. Yo he agregado estos dos, les voy a mostrar, ¿sí? En nuestro ver usuarios. Así que lo voy a sacar de acá y lo voy a dejar acá como corresponde. Y van a decir, bueno, pero está todo aparentemente y me está faltando. Vamos a revisar nuestro header de vuelta. En el header yo agregué únicamente esto que ven acá, ¿sí? Vendor, data tables bootstrap, Pero por ahí hace falta algún complemento más en el header, ¿sí? Que no hayamos agregado. Por lo cual me voy al header. Esto lo muestro para que vean cómo hay un montón de cosas que están en juego acá. Fíjense que tenemos todo esto, ¿sí? Que va dentro del header. Todos estos links. Yo voy a copiar absolutamente todos, ¿sí?
me voy a venir acá y voy a poner acá, como les hice recién, un comentario, ¿sí? Y voy a poner desde acá. Ahí está. Y voy a copiar y pegar de vuelta. Fíjense, acá tenemos un Allmin CSS para las teclas. Tenemos acá del font Awesome de Google. Ya lo tenemos, así que esto lo puedo borrar. Después tenemos el de SVAdmin Style Sheet también, que ya lo teníamos, ¿sí? Perfecto. Y el estilo también predeterminado para este, que era esto que agregamos hace un ratito. También está, por lo cual sabemos que el header está impecable. Entonces, si tengo mi header bien, ¿sí? Si tengo mi body bien, ¿qué puede ser que esté pasando? ¿Por qué puede ser que no esté cargando como corresponde? Vamos a volver. Voy a volver a ejecutar acá. Y fíjense cómo ahora sí cargó. Pero van a decir, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Efectivamente, gente, lo que agregamos en el body, que estaba faltando, que eran cosas súper chiquititas, le cambiamos de posición, pusimos al final, que esto lo hemos puesto al final de nuestro ver usuarios acá, y ahora movimos y pusimos acá, ¿sí? Ese cambio de orden que hicimos hizo que esto funcione correctamente. ¿Por qué, Luisina, el orden puede interferir en esto? Sí, cuando estamos trabajando con plantillas, muchas veces cuando ejecutamos algo, depende de que otra cosa se haya cargado o ejecutado antes. Entonces el orden puede alterar de que algo se ejecute o que algo se muestre o no. En este caso cambiamos el orden y fíjense cómo ahora sí cargó lo que es la paginación de nuestra tabla. Todas estas cuestiones, gente, se las estoy mostrando porque son errores súper comunes que les va a pasar, sobre todo si no son especialistas en frontend, como yo sé que la mayoría de los que son súper backenders les pasa. Entonces, para que no se encuentren con estas sorpresitas, ¿ok? Dicho esto, que ustedes me venían pidiendo también que les muestre posibles errores, lo que voy a hacer ahora, voy a borrar todos estos datos de ejemplo. Voy a dejar solo uno, ¿sí? Porque son datos que están puestos hardcodeados, ¿sí? A mí no me interesa. Yo quiero vamos a decir, quiero unos datos que vengan de una base de datos. No quiero algo que venga de anda a saber dónde, ¿sí? Así que, fíjense, en este caso tenía la cabecera, ¿sí? Que va name, position, office, age, start date y salary. Y después tenemos lo que es la piecera, ¿sí? O sea, o la parte del foot, como se suele decir, la futera también dicen algunos, donde también están los mismos valores. Y acá está el cierre del foot. Lo que voy a hacer en el body, que vendría a ser el cuerpo, ¿sí? Voy a dejar una línea, solo una línea de ejemplo. Fíjense, acá vamos a dejarla. Voy a volver a ejecutar. Y vamos a ver cómo queda esa línea de ejemplo. Ahí está. Dejé solo una, ¿sí? Tiger Nixon, System Architect, Edinburgh, justo un arquitecto de sistemas, ¿sí? Uno de ejemplo para que nos queden. Espectacular. Y voy a cambiar ahora la descripción que tenemos acá. Esto de data tables, data, y este ver usuarios también lo voy a cambiar. Así que me vengo acá arriba. Tables, le voy a llamar ver usuarios. Y voy a sacar este ver usuarios feos acá, este H1 que está feo. Lo voy a sacar y acá voy a poner acá, vamos a sacar este link, no me interesa un link, quiero un párrafo que diga: a continuación podrá visualizar la lista completa de usuarios. Y voy a modificar también la cabecera para que sea ID del usuario en caso que lo queramos mostrar. Después voy a poner acá nombre de usuario. Acá voy a poner la contraseña que no se debería mostrar, así que la contraseña no voy a poner. Y voy a poner acá rol. Estos tres y voy a borrar los otros que sobran. Y lo mismo voy a hacer, ¿sí? Con la piecera, ¿sí? El footer. Voy a copiar y pegar tal cual esto y voy a sacar esto. O sea que estoy personalizando la plantilla. Y acá lo mismo. Voy a poner un ID de ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner acá un 1. Acá voy a poner un nombre. Esto es un dato estático, ¿sí, gente? Esto no es ninguno. De verdad, voy a poner rol admin también. Vamos a poner que se llama administrador. Solo para ver cómo queda, ¿sí? Vamos a presentarle para ver cómo queda. Después vamos a traer esto de la base de datos. Perfecto. Vuelvo a ejecutar. Voy a borrar las versiones. Acá cierro las versiones anteriores. Vamos a usuario, ver usuarios.
Fíjense, perfecto. Ahora sí nos quedó la tabla con lo que nosotros queríamos. Únicamente 3 columnas, ¿sí? Que no se vea la contraseña, por supuesto. Y acá tenemos la piecera, la cabecera. Y tenemos a tener el filtro de búsqueda. Espectacular. Que podemos poner cualquier cosa y no encuentra. Ya la búsqueda, esto es automático. Así que espectacular. También quedó acá nuestra personalización de ver usuarios, a continuación para dar visualización. Y voy a sacar este Data Tables Example, que no me di cuenta. Voy a sacarlo porque queda muy feo. Vamos a poner acá usuarios. Ahí está. A ver si ahora podemos actualizar. Perfecto. Ahora sí quedó espectacular. Esto está en inglés. Se puede traducir, se puede buscar la versión en español. Pero por ahora lo voy a dejar en inglés. Después vemos un poquito cómo podemos ir traduciendo. Pero primero vamos a hacer uso de la plantilla al 100%. Ok, listo, gente. Con esto ahora, lo que vamos a tener que hacer es poner código Java para que este apartado que tienen acá, ¿sí? Acuérdense que TR es Table Row, ¿sí? Sería fila de tabla, que el Table Row lo que haga sea cargar, traer los datos de la base de datos, de forma tal como hicimos en Alta, ¿sí? Que nosotros, si hacemos clic en crear usuarios, se envíen estos datos para tomarlos. ¿Cómo hago entonces ahora para que cuando yo cargue la página de ver usuarios, ¿sí? Lo que haga sea traerme, ¿sí? Con una solicitud desde el servlet toda la lista de usuarios para mostrarlo acá? Vamos a ver cómo se hace. Por supuesto, gente, para hacer esto vamos a necesitar de nuestro servlet. Se acordarán que la vez pasada ocupamos dentro de nuestro servlet SB usuarios, ¿sí? El post. Mediante el post lo que nosotros hacíamos era establecer el nombre de usuario, la contraseña, el rol en cuestión. Lo que hacíamos era, teníamos una instancia de nuestra controladora, llamamos a esa instancia y creamos el nombre de usuario y contraseña en la base de datos y luego redireccionamos nuevamente al index. Como pueden ver, el doGet está absolutamente vacío, es decir, no tenemos nada acá adentro, no establecimos ninguna condición. Lo que vamos a hacer es que cuando llamemos al doGet en cuestión, ¿sí? Que tenemos acá, vamos a hacer que llame a la controladora, ¿sí? Y que llame a un método, por ejemplo, que sea getUsuarios, ¿sí? ¿Qué va a hacer esta getUsuarios? Que por supuesto no existe, que lo vamos a crear ahora. Se va a encargar justamente, ¿sí? Ahí lo acabo de crear, de devolvernos o de darnos, ¿sí? Toda la lista de usuarios que esté en la base de datos. Por lo cual, esto lo que voy a hacer es, voy a crear acá una lista de tipo usuario, ¿sí? Vamos a agregar acá lista, vamos a importar usuario, voy a llamarle lista usuarios y va a ser igual a una nueva ArrayList de tipo usuario. Ahí está. Vamos a agregar ArrayList. Perfecto. ¿Y qué voy a hacer ahora? Que lista usuarios, ¿sí? Sea o almacene el resultado de control getUsuarios. Acá vamos a decir ahora que tengo que crear otro método, ¿sí? Porque mi getUsuario que crea la controladora devolvía void. Ahora que asigna una lista, va a devolver una lista de usuarios. Así que me voy a ir a nuestra controladora, que está en la lógica. Acá tenemos el método getUsuarios y ahora lo que va a hacer es devolver, voy a poner acá, una ArrayList, ¿sí? De usuario. Ahí está. Y acá vamos a importar ArrayList. Perfecto. Ahora en teoría no deberíamos de tener ningún problema acá. Fíjense cómo el error desaparece. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer esto es agarrar, establecer todo esto, recibir la petición desde la controladora de los usuarios, que ahora vamos a ver cómo lo pedimos en la base de datos, lo va a guardar en una lista y por último tenemos que generar nuestra response, nuestra respuesta. Acuérdense que esto es protocolo HTTP. Así que voy a poner response, punto. ¿Y cómo vamos a hacer? Acuérdense que acá podemos agregar dentro de la respuesta ciertos valores, como también lo que podemos hacer es directamente utilizar la sesión
que estamos utilizando. Y acá es donde empezamos a trabajar con las sesiones. ¿Por qué voy a trabajar con la sesión, gente, en este caso? Porque luego cuando tengamos un usuario como tal y demás, nos conviene que manipulemos sesiones. Ya van a ver porque más adelante vamos a ver cómo hacer un login y cómo hacer que cada usuario tenga su propia sesión. Entonces, lo que vamos a hacer acá, voy a crear una instancia de una HTTP session, que esto más adelante vamos a modificar para que se cree antes y pasarnos, ¿sí?, la sesión de lugar a lugar, pero en este caso la voy a crear acá porque vamos a hacer por ahora una prueba de cómo funciona, ¿sí? Le voy a llamar mi sesión, ¿sí?, o mi session, vamos a hacer un Spanglish acá, y vamos a hacer lo siguiente. De la request que recibimos, vamos a traer la sesión, y le vamos a asignar a esta variable, a este objeto de tipo HTTP session. Y ahora lo que vamos a hacer es, a esta sesión que estamos utilizando, mi sesión, le vamos a asignar un atributo. ¿Cómo le vamos a llamar ese atributo? Por ejemplo, lista usuarios o lista usu, ¿sí? Como queramos, pero lista usuarios. ¿Qué valor le vamos a dar? ¿Qué le vamos a asignar acá? Vamos a asignarle nuestra lista usuarios. Entonces lo que estamos haciendo acá es ponerle una especie de alias al atributo y acá le estamos diciendo, ¿sí?, lista usuarios. Esto lo que hace es que después de que traiga la lista de usuarios la guarde acá, nosotros esta lista de usuarios la guardemos como un atributo de sesión. Eso hace que, por más que estemos fuera del servlet, que ahora redirijamos nuevamente a un JSP o lo que sea, que efectivamente, gente, haga lo que tenga que hacer, que es la consulta. Ahora vamos a poder hacer dos cosas. Por ejemplo, voy a ejecutar la aplicación y les voy a mostrar. Vamos a poder hacer lo siguiente. Acepto usuario y contraseña de Tomcat. Vamos a poder hacer lo siguiente. Fíjense, son usuarios. Podemos hacer que cuando hagamos clic en ver usuarios, llama al servlet y el servlet nos redirija al JSP. O podemos dirigirnos al JSP y que mientras se cargue el JSP, ¿sí?, nos muestre los datos en cuestión, o sea, consulte con el servlet. Cualquiera de las dos formas lo podemos hacer. Lo que yo voy a hacer que llame al servlet primero y que el servlet se encargue de redirigir. Esto lo voy a hacer de la siguiente manera. Acá voy a poner al final que como respuesta, ¿sí?, haga un send redirect, ahí está, a el JSP en cuestión, que en este caso sería ver usuarios. Ver usuarios.jsp. De esta manera, ¿qué va a hacer? Repito, llega la solicitud, busca la lista de usuarios, la guarda en la sesión, hacemos la respuesta y lo que va a hacer después, ahora les voy a mostrar el JSP, es traer estos valores. Pero acá estamos solo en el servlet, todavía nos falta establecer este método en la controladora y en la controladora de persistencia. Así que vamos a tratar de hacer todo como corresponde. Bien, acá, perfecto, ya estoy en el método de getUsuarios de la controladora y lo que vamos a hacer es, fíjense, acá tenemos nuestra instancia de la controladora de persistencia. Voy a hacer que la controladora de persistencia, controlpersis, llame un método que sea getUsuarios, ¿sí?, y que devuelva, ¿sí?, un ArrayList. ¿Qué va a pasar? Que me va a decir que efectivamente no existe un método getUsuarios. Voy a decirle que lo cree, ¿sí? Y me voy a ir a getUsuarios, ¿sí?, acá, y fíjense que devuelve un ArrayList de usuarios. ¿Y qué vamos a hacer que tenga este método? Bueno, vamos a hacer que vamos a utilizar nuestra instancia, ¿sí?, de lo que tenemos acá arriba, de usuario JPA, uso JPA, que tengo acá. Uso JPA iba a decir bien Luisina, y vamos a ocupar find entities. Acuérdense que find entities lo que hace es traernos todos los valores y vamos a hacer que los devuelva. Acá obviamente que nos va a pedir dos cuestiones, ¿sí? El problema acá es que cuando devuelve, no devuelve una ArrayList, sino que devuelve una lista, ¿ok? Entonces tenemos dos chances. Hacemos un casteo acá o otra chance, mejor dicho, que podemos hacer que esto sea una lista, ¿sí? Les voy a mostrar. Podemos hacer que el método controladora también sea una lista, ¿sí? Esto lo podemos hacer. Y en el servlet hacemos que cuando recibamos la lista, acá en cuestión, se almacene,
¿sí? En esta lista de usuarios, que es una lista que se convirtió en ArrayList. Entonces no tenemos que hacer todas las configuraciones y los casteos, sino que estamos unificando todo en lista, que si vamos al caso está relacionada con los ArrayList. Así que gente, con esto fíjense, ya vamos a tener toda la escalerita de que el servlet consulta a la controladora mediante, ¿qué cosa? Mediante esta instancia de la controladora que tenemos acá, que es control, ¿sí? Va a llamar a la controladora recibe su solicitud, la controladora llama a la persistencia que está acá va a llamar a la base de datos mediante JPA, nos va a devolver, nos va a contestar a la lógica de la controladora, la lógica nos va a devolver al servlet y el servlet va a guardar en la sesión la lista y va a redirigir al apartado JCP de ver usuarios. Vamos a probar primero si todo este caminito funciona. Yo acá voy a hacer una trampita solo para ver si llega hasta este punto. Voy a hacer acá un system open line, ¿sí? Y voy a hacer que imprima por consola esto, ¿sí? Usuario, voy a poner que ponga lista usuarios.get y voy a hacer que traiga el primero, ¿sí? Que sabemos que tenemos solo uno guardado, solo para ver si llega hasta acá y está trayendo correctamente. Así después nos dedicamos directamente a la parte del front en el JSP, ¿ok? Voy a hacer esta prueba, voy a ejecutar. Acá estamos, perfecto, me voy a usuarios. Me olvidé un detalle, esperen, me olvidé de llamar al servlet. Esperen que cierro, me olvidé. Voy al JSP primero. ¿Dónde está? Acá, ver usuario JSP, pero necesito el index. Ahí está, que tenemos que ir a body primera parte. Perfecto. En body primera parte, si mal no recuerdo, está nuestro menú. Acá, ver usuarios, ok, que en lugar de llamar al JSP, voy a hacer que llame a SB, ¿sí? ¿Y cómo le llamamos? Usuarios. Ahí está. Voy a hacer que llame al servlet. Fíjense lo que va a pasar. Esto es lo que les quiero mostrar. Ahí está. Cuando venga usuarios, voy a poner ver usuarios y fíjense que va a llamar a SB usuarios, ¿ok? ¿Y qué pasó? Miren, apareció acá, administrador admin, redireccionó y me mandó a ver usuarios. ¿Funcionó o no funcionó? Exacto, y acá lo podemos validar. Si miramos en la consola, vamos a buscar el output, que a mí siempre se me oculta, no sé por qué motivo, razón o circunstancia. Ahí está, fíjense acá, usuario, lógica usuario. ¿Qué significa esto? Esta es la cartelita que pusimos con el System Open Line, que efectivamente encontró un registro, lo trajo y nos lo mostró acá a modo de objeto, obviamente, porque yo no lo pasé a toString. Así que, gente, voy a poner acá mi output para que quede mejor y no se nos pierda. Ahí está. Eso significa que está funcionando. Ahora lo único que nos falta es plasmar este usuario que yo estoy recibiendo en mi JSP para que se vea dentro de la tabla y sacar ese usuario predeterminado que tenemos ahora. Así que voy a cerrar un poquito todas estas cosas que tengo abiertas, porque tengo abiertas demasiadas pestañas. Y en ver usuario lo que vamos a hacer es lo siguiente, que se los voy a mostrar a continuación. Ahí está. Fíjense lo que tenemos acá. Tenemos nuestra tabla, sí, como tal, que tiene su cabecera. Esto ya nosotros establecimos, esto no lo vamos a cambiar. Y también tenemos el footer de la tabla. Por lo cual estos dos no nos interesa cambiar porque son las configuraciones. Ahora, donde nosotros nos vamos a centrar es en el body, es decir, en el cuerpo, ¿ok? En el body, si hacemos la pronunciación correcta, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Acuérdense que en HTML, si no saben mucho de HTML, acuérdense que tienen curso completo de HTML y CSS, que les voy a dejar como siempre acá arriba y acá abajo también para que puedan chusmearlo. Es cortito, sencillo y va al grano, así que pueden ir a mirarlo también. Y fíjense, acá tenemos el TR, que es Table Row, sería fila de tablas si hacemos la traducción, y tenemos el TD, que es Table Data, el dato de cada columna, ¿sí?, de la tabla. Entonces, sabemos que por cada fila tenemos 3 columnas, 3 datos que van a ir. Lo que nosotros vamos a buscar ahora es que por cada fila que se cargue, es decir, por cada usuario que tengamos, nos carga acá los datos que traiga. Entonces, antes de entrar al body, ¿sí? Antes de entrar al body acá, yo voy a hacer la solicitud Java correspondiente. Les voy a mostrar. A ver, esperen que voy el porcentaje. Ahí está. Voy a hacer acá la consulta Java para traer la lista de usuarios correspondiente, ¿sí? Lista usuarios, ahí está. Igual, y voy a hacer
que de la request, es decir, la solicitud que manda, ¿sí?, el servlet al JCP, que traigamos de ahí la sesión. ¿Y qué vamos a traer de la sesión? El atributo que guardamos en el servlet. ¿Cuál era nuestro atributo? Lista usuarios. De esta manera. Por supuesto que vamos a tener que hacer un casteo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una lista de usuarios. Ahora van a ver, probablemente vamos a necesitar hacer... Ahí está, voy a traer a usuario también. Vamos a necesitar acá hacer un casteo para que convierta esto que traiga a una lista. Perfecto. Fíjense, esto va a traer la sesión, de la sesión va a traer el atributo lista usuarios, lo va a hacer el casteo para que se transforme en una lista y va a guardar en la lista de usuarios. Esto lo estamos haciendo mediante código Java. Ahora, el cuerpo, ¿sí?, de nuestra tabla no va a tener solo una fila, ¿ok?, sino que va a tener la cantidad de filas según la cantidad de usuarios que haya acá. Y nosotros lo que vamos a tener que hacer es ir recorriendo, ¿sí?, esa lista de usuarios mediante un for y en cada fila colocar. Y me va a decir, Luisina, entonces voy a tener acá a mano que hacer un montón de rows. No, no, no. Es ahí donde entra el for en cuestión para ayudarnos. Me va a decir, Luisina, ¿cómo el for? ¿Qué puede hacer el for? Ahora lo van a ver. Vamos a declarar acá, ¿sí?, la apertura de un for. Fíjense. Acá voy a hacer así, ¿sí? Fuera de lo que es cada row, ¿sí?, cada fila. Y vamos a hacer lo siguiente, que va a ser for por cada usuario uso de nuestra lista de usuarios, ¿sí?, que tenemos acá. Voy a ver, ahí está, lista de usuarios, puse bien. Lista usuarios, no, usuarios, ahí está. Por cada usuario de nuestra lista de usuarios, y voy a abrir acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá al final voy a cerrar, ¿sí? Fíjense, acá voy a poner el cierre de mi for. Acá, ahí está. Voy a tener acá, apertura acá, cierre acá, y fíjense todo el HTML en el medio. Lo que voy a hacer es que en cada uno de los campos traiga cada uno de los valores de cada usuario que encuentre. ¿Y cómo hago eso? De la siguiente manera. En Java, acuérdense que tenemos la etiqueta, ¿sí?, que es apertura de código Java de JCP y un igual. Esto lo que hace es traer el valor exacto, ¿sí?, de una variable sin que tengamos variable, de un dato que queramos, sin que tengamos que especificar algo más de código ni nada. El código no se va a mostrar, sino el valor que se obtenga. En este caso va a ser usu.get, y en este caso podemos tener, por ejemplo, ID usuario, puede ser contraseña o puede ser el rol o el nombre. En este caso yo quiero que acá me traiga la ID. Lo mismo acá en lugar de administrador, que era el nombre que teníamos, vamos a hacer lo mismo, ¿sí? La apertura voy a hacer acá. Y va a ser usu. Esperen que cierro también, así no tenemos el problema. Usu.get. ¿Y qué vamos a traer acá? Get nombre de usuario, que era el segundo campo. Acá tenemos la pista, ¿sí? Y por último, en el último voy a copiar tal cual este, pero voy a cambiarlo. Y voy a hacer que traiga get, en este caso, en lugar de nombre de usuario, que traiga el rol. Fíjense qué es lo que va a hacer, ¿sí? En este caso que tenemos un solo usuario, va a venir, trae la lista de usuarios, el for detecta que es solo un usuario, entonces viene y va a traer los datos de un solo usuario, ¿sí? Repite solo una vez la creación de esta porción de código HTML. Pero supongamos que tengamos varios usuarios, que vamos a crear un par para ver qué sucede. Si hacemos eso, si tenemos varios usuarios, este for se va a ejecutar más de una vez. 2, 3, 4 veces, dependiendo de la cantidad que tenga. ¿Qué va a pasar? Por cada vuelta que dé el for, se va a crear una nueva estructura de la tabla, una nueva fila de la tabla. Eso va a hacer que en esta vuelta va a traer los datos del primer usuario y los pone en la tabla. En la segunda vuelta crea otra fila. En la segunda vuelta otra fila. En la siguiente vuelta otra fila, hasta que termine de recorrer todos los usuarios. ¿Qué combo hicimos acá? Combo de lógica Java, con traer los datos de la sesión y luego ponerlos en HTML con JSP. Así que vamos a probar ahora si funciona todo esto. Vamos a probar primero con el usuario que ya tenemos cargado y vamos a probar cargar más a ver qué sucede, ¿sí? Voy a ejecutar la aplicación.
Ahí está. Vi que saltaron unos errores. Esperen que voy a mirar de qué es. Que puede ser mi base de datos que no esté prendida. Porque yo apagué recién lo que fue... Ah, parece que no. No, creo que en este caso es porque yo tenía la aplicación abierta 2 veces y tenía 2 sesiones. Esperen que voy a cerrar. Ahí está. Voy a volver a ejecutar. Ahora sí, sin problema. Voy a ir a usuarios y voy a poner ver usuarios. A ver qué sucede. Voy a ir a ver usuarios. Y fíjense, gente, nos trajo el usuario que tenemos en la base de datos. ID 1, suscríbete, rol admin. Ahora vamos a ver si creamos un par de usuarios. Voy a alta, voy a crear otro usuario, ¿sí? Hola, vamos a poner un nombre. Vamos a poner Luisina, contraseña 123, rol. Vamos a poner otro rol, empleado. O voy a poner acá odontólogo. Voy a inventar, ¿sí? No son los roles que nos pide el ejercicio, ¿sí? Después repasamos eso. Ok, creo, perfecto. Vamos ahora a ver usuarios, vamos a ver si nos lo trae. Fíjense, gente, 2, Luisina, odontólogo. Vamos a crear otro, voy a crear uno más. Fíjense cómo esto se vuelve dinámico. Vamos a poner la Ibra, que siempre es mi ejemplo. 1, 2, 3, 4, vamos a poner cualquier cosa. Rol especialista, voy a poner así. Crear usuario, me voy ahora a usuario, ver usuarios y fíjense. Cada uno con su ID, con su nombre de usuario y el rol que tiene asignado. Fíjense, gente, lo sencillo que es. Ahora, lo que me gustaría a mí es agregar también la posibilidad de un botón de eliminado o de edición. Porque básicamente lo que hicimos ahora fue, tenemos el alta, tenemos la visualización, pero nos faltaría también poder editar, ¿sí? Cada uno de estos. Y estaría bueno que podamos también eliminar cada uno. Si por ejemplo un usuario no está más, no queremos que esté más, que no quede registro alguno, poder eliminar y así hacer todas las operaciones CRUD correspondientes, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es agregar una columna más, ¿sí? Que tenga, por ejemplo, una el botón de eliminar y otra la del editar, o que ambas tengan los dos botones y que dependiendo en cuál de los dos hacemos clic, se haga una operación u otra. Así que vamos a ver eso. Bien, gente, acá ya estamos y no se asusten. Ya agregué algunas cositas, pero tranquilos que les voy a explicar de qué se trata. Así que no se asusten, no se desesperen. Solo adelanté para no tardar demasiado tiempo tecleando acá y explicando y que no sea tan largo el video, pero tranquilos que lo voy a explicar paso a paso. Primero, les dije que voy a agregar una columna más para lo que sea la acción de un botón de eliminar o un botón de editar. Bien, lo que hice fue lo siguiente. Agregué acá, tengo mi ID, nombre de usuario y rol. Y lo que hice fue agregar también una columna que sea acción, ¿sí? Y puse que tenga un ancho de 210 píxeles y lo mismo hice con el footer, tanto en la cabecera como en el footer. Ahora también, y acá es donde se van a asustar un poquito, pero quédense tranquilos, lo voy a separar y lo voy a explicar paso a paso, así que no desesperéis. Voy a ver si lo puedo poner un poquito más grande, ahí está, así se ve mejor todavía. Acá lo que hice fue agregar, además de mi columna para la ID, el nombre, usuario y el rol, una columna, fíjense, acá arranca y acá termina, con un display flex que, porque como vamos a poner dos botones, uno de eliminar y uno de editar, lo que voy a buscar acá es justamente que estén uno al lado del otro, ¿sí? Y una anchura de 230 que van a ver ahora cómo va a quedar alineado con el de 210 que tenemos acá arriba de la tabla, digamos, porque son estilos diferentes, entonces por eso van a tener anchos diferentes, pero van a ver cómo va a coincidir. Básicamente lo que hice fue esto y vamos a tener dos formularios. Me van a decir, Luisina, dos formularios. ¿Estás segura de eso? Ahora van a ver por qué. Claro, porque cada uno de estos botones lo que va a hacer es justamente una operación de submit, ¿ok? La clase es la misma clase que ocupamos de botón que utilizamos anteriormente, sí, para lo que era el alt de los usuarios, el mismo botón. Lo único que le agregué un poquito de estilo. Al botón de eliminar, que lo tengo acá, le agregué un icono del tachito de basura. Busqué en PhotoAwesome el icono del tachito de basura y le agregué. Y también le puse que sea de color rojo y le agregué un pequeño margen a la derecha para que se separe del botón de editar. Básicamente lo que hice es que el formulario, es decir, cuando yo hago clic en el botón de eliminar, que se llame, ¿sí?, a un servlet que sea servlet eliminar usuarios mediante el método post. Y lo que voy a pasar
como dato, ¿sí? Va a ser un campo de nombre ID y el valor del ID que tiene que eliminar, ¿ok? Entonces lo que va a pasar es que cada vez que dé la vuelta y complete, ¿sí? Acá de forma escondida hay un input como tal, ¿sí? Un campo de texto, pero que está como hidden, como oculto, ¿sí? Donde va a estar la ID que corresponde a cada una de las filas. También, gente, yo acá podría hacer, en lugar de un campo oculto, como yo tengo la ID presente en la tabla, yo puedo poner directamente acá el nombre. Por ejemplo, acá yo le puse al ID, le puse que sea ID usu y la ID en cuestión del usuario. También puedo ocupar este campo si yo quiero, que ya tengo dentro del TD sin ningún problema, ¿sí? Pero yo estoy haciendo un input aparte porque vamos a aplicar esto mismo para tablas donde, por ejemplo, no queremos que se vea el número de ID. Entonces vamos a aplicar la misma técnica siempre. Entonces tenemos un campo oculto que se llama ID, donde la ID se va a guardar siempre, pero no va a ser visible para el usuario. Va a ser solo para uso nuestro, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Botón eliminar. Ahora vamos a ver cómo queda. De tipo submit, con su correspondiente icono. De tipo oculto va a tener la ID del usuario. Cuando yo haga clic en eliminar, va a mandar esa ID de usuario al server de eliminar usuarios. El botón de editar, gente, exactamente lo mismo, pero en lugar de llamar al server de eliminado, va a llamar al server de edición y va a tener un lapicito en lugar de un tachito, ¿sí? Y también va a tener un input con la ID del usuario en caso de que hagamos clic para mandar al servlet la ID del usuario en cuestión que vamos a eliminar. Bien, vamos a editar en este caso, en eliminar el caso eliminado. Vamos a ver cómo queda esto a nivel estético, ¿sí? Vamos a ejecutar y después vamos a probar a nivel funcionalidad, porque todavía no creé los servlets, ¿sí? Fíjense cómo queda, ok, miren, como esta tabla es responsive y yo adapté este ancho para que no quede tan ancho y tan largo todo esto. Fíjense cómo quedó el botoncito de eliminar con su tachito, espectacular, y el botoncito de editar también con su tachito como tal, ok. Está muy bueno, quedó súper sencillo, no tiene ninguna complejidad. Y lo que vamos a hacer ahora es agregar la funcionalidad. Quiere eliminar, llame al server en cuestión, que si hago clic ahora, por supuesto, el server de eliminar usuarios no existe, así que va a tener un error 404. Y lo mismo con editar, si hago clic, obviamente el server de editar usuarios no existe, así que me va a tirar error 404. Vamos a agregar la funcionalidad a los dos, ¿sí? Y vamos a probar a ver si la edición y eliminación funciona. Ahora, para el editar, ¿sí? Voy a hacer un pequeño cambio, ya que para eliminar es fácil. Llamo al servlet, hace el eliminado, listo, ya está. Pero al editar, yo quiero que me abra una nueva pestaña, como por ejemplo la de alta de usuarios, ¿sí? Un nuevo JCP, que me traiga los datos en cuestión, que yo los pueda modificar y que luego cuando yo haga clic en modificar, me guarde efectivamente los datos modificados. El editar va a tener una complejidad un poquito más grande. Pero primero vamos a hacer el eliminar, que es el más sencillo de hacer, porque solo llamamos al servlet. Así que van a ver que después ese llamado al servlet va a cambiar acá y va a haber un JCP en el medio. Así que vamos a el eliminar, que dice que llama al servlet eliminar usuarios. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear el servlet como tal, ¿sí? En mi carpeta de servlets que tengo acá. Tenía otro proyecto abierto. Admin kioscos web. No me di cuenta que tenía abierto este proyecto ahí. Se nota que estaba de otra vez, que lo abrí sin querer recién cuando estaba buscando mis cosas. Bien, vamos a crear entonces acá servlet sb. Vamos a poner el mismo nombre que pusimos acá, ¿sí? Elim usuarios. ¿Por qué creo uno nuevo y no reutilizo el mismo? Porque ya tenemos el otro método post implementado que es para las altas, ¿sí? Podemos tener ciertos conflictos y demás. Con JCP no es lo mismo que cuando trabajamos con APIs, que en un controller podemos tener todo. Además de que el método delete y el método update en JCP y todo tiene ciertas idas y venidas, entonces con el post es un poquito más sencillo para hacerlo en este caso. Si estuviéramos trabajando con Spring y demás, gente, conviene mucho más usar los métodos HTTP que correspondan, ¿sí? Vamos a darle a Finish. Perfecto, ya tengo el servlet eliminado. Borro todo esto, como siempre. Acá tengo mis métodos HTTP como tal. Tengo el get, que no lo vamos a usar, y el post, que va a ser el que vamos a utilizar ahora. Y por supuesto, acuérdense, vamos a borrar esto acá, ¿sí? Que es lo que corresponde. Y dejamos, ¿sí? Nuestro acá método de siempre, ¿sí? El process request,
que tenemos acá al principio, ¿sí? Fíjense que nuestro servlet, vamos a ver otro servlet de usuario, nos tiene que quedar exactamente igual a este, ¿sí? Igual al que tenemos los otros, fíjense cómo queda exactamente igual. Ahora bien, en el post, ok, que vamos a tener acá, nosotros vamos a recibir la ID de lo que tenemos que borrar. Para eso vamos a tener que llamar a la controladora y vamos a tener que pasar esa ID para poder hacer el eliminado. Entonces, fíjense, si yo me voy acá al servlet de usuarios, ¿sí? Yo tenía una instancia de la controladora. Voy a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Acá arriba. Voy a borrar todo esto que está de más. Acá arriba, ahí están los comentarios. Y voy a agregar acá, ¿sí? Fíjense, acá en el servlet estaba dentro de public class. Acá lo mismo, ¿sí? Voy a agregar la instancia de la controladora y voy a hacer que en control post del doPost ahora me traiga la ID que recibe de la request, ¿sí? De la solicitud. Fíjense, por ejemplo, acá en servlet de usuarios, ¿sí? Fíjense que cuando hacíamos o traíamos, digamos, un valor como tal, podemos traer la sesión. Acá también el del doPost, por ejemplo, podemos colocar valores. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros ahora es traer esa ID que acabamos de pasar mediante un input. ¿Cómo hacíamos en el alta? ¿Sí? Si vamos al alta, al proceso de alta, fíjense, acá en el proceso de alta lo que hacíamos es traer request get parameter. Entonces vamos a hacer lo mismo. Voy a utilizar request get parameter acá para copiar y pegar para que quede más fácil. Voy a tener int ID y voy a hacer que sea igual a request get parameter. ¿Qué parámetro voy a traer? Tengo que ver cómo es el nombre del parámetro. Me voy a ver usuarios y el parámetro que yo le puse a este input escondido es ID, ¿ok? Es el nombre que le puse, se llama ID. Entonces, así como en el otro servlet de usuarios, ¿sí? Poníamos nombre usu o el nombre que le habíamos puesto, acá vamos a poner get parameter ID. De esta manera, ahí está. ¿Qué pasa acá? Fíjense. Dice remover ID sin uso. Y van a decir, pero Luisina, ¿por qué me está diciendo esto? Fíjense, lo mismo acá. ¿Por qué acá no me dice eso? No me dice que está sin uso, ¿sí? Cuando traigo ese valor. ¿Y por qué acá me dice que está en desuso? Porque todavía no usamos el ID este que tenemos acá para absolutamente nada. Detalle también acá. Acá devuelve un string. Yo esto voy a tener que hacer el correspondiente casteo. Entonces yo voy a hacer integer.parseInt y voy a hacer el casteo para que esto se convierta a un entero. Ahí deja de estar sin uso, sino que ahora efectivamente está con algo asignado e hicimos el casteo que corresponde, la conversión de tipos que corresponde. Ahora sí, tenemos entonces la ID en cuestión que nos llega en la request, ¿sí? Como parámetro, y lo que vamos a hacer ahora es llamar a la controladora y vamos a tener un método que se llame borrar usuario y le vamos a pasar la ID en cuestión. Por supuesto el método no existe, así que vamos a crearlo. Bien, guardamos. Me voy a la controladora. Voy a tener acá un método borrar usuario, ¿sí? Voy a hacer ¿qué cosa? Control persist punto borrar usuario. Le voy a pasar la ID. Y por supuesto en control persist borrar usuario no existe. Así que me va a crear el método. Y ahora me queda la controladora de persistencia. Primero voy a guardar acá mi controladora. Me voy a la controladora de persistencia y por supuesto me creo este método. Y voy a tener acá que hacer uso de usu.jpa.destroy y le voy a pasar la ID en cuestión. Por supuesto, esto me recomienda ponerlo en un try un catch por si hubiera una excepción. Y ahí tenemos todo el caminito, gente. Mi controladora de JPA de persistencia, va a llamar a la controladora de JPA para que haga el eliminado, ¿sí? La controladora de la lógica fue la que pasó primero, hace intermediario con respecto al servlet, y el servlet fue el que trajo el dato de la request y mandó la eliminación en cuestión. Vamos a probar si el eliminar funciona, porque podemos tener errores, podemos tener excepciones, ¿sí? Voy a agregar un usuario extra. Fíjense, ahora tenemos estos 3 usuarios. Voy a agregar uno más, ¿sí? Uno que sea cualquier cosa, ¿sí? Voy a poner la y cualquier rol. Vamos a crear. Perfecto. Vamos a ver usuarios y tenemos acá este que creamos sin querer, sí, que es el que quiero borrar.
Voy a hacer clic en eliminar. Todo perfecto, yo no puse que redireccione a ningún lado. Así que vamos a volver al index, voy a ver usuarios y fíjense gente, volvió a cargar y ya no está ASD que era el que estábamos teniendo. Espectacular, el eliminar funcionó de 10, no hay errores, genial. Lo único que nos falta acá entonces es poner un response.send redirect, ahí está. Y vamos a hacer que llame, ¿sí?, al servlet de usuarios de vuelta para que vuelva a... podemos hacer que llame al server de usuarios para que vuelva a recargar o podemos directamente hacer que vaya de vuelta a ver usuarios, ¿sí? .jsp. Podemos hacer que haga esto. Era ver usuarios, ¿no? A ver cómo es el nombre. Yo me estoy así. Ver usuarios JSP. Podemos hacer que haga eso, ¿sí? Y podemos hacer después que en ver usuarios JSP, cada vez que se llame este JSP, se llama el servlet para que actualice los datos y demás. Fíjense, gente, 10 puntos. Ahora, el editar, y acá estamos un poco más complicados y con esto vamos a cerrar la clase de hoy y les voy a dejar una tareita al final que vamos a ver en la próxima clase que va a ser la última de este proyecto, ¿sí? Proyecto largo, gente, para tener un proyecto con todas las letras, ¿eh? Vamos acá con el problema que vamos a tener con el editar. Yo les propuse mandar directamente a un servlet, ¿sí? El problema con el editar es que, como les dije, no vamos a mandar al server derecho, sino que necesitamos una capa intermedia para hacer la edición. Por lo cual voy a crear también un JSP, por supuesto, de edición. Que básicamente voy a copiar el de alta, gente, porque va a ser idéntico. Voy a pegar, voy a hacer una copia y en lugar de alta usuarios lo voy a renombrar y le voy a llamar editar usuarios. Y vamos a hacer .jsp, por supuesto. Y vamos a hacer... Epa. No hacía falta, ¿cierto? Que ya estaba el tipo. Vamos a sacar el JSP acá. Ahí está. Y vamos a hacer un par de modificaciones sencillas para que esto no funcione para la edición. Por supuesto, en lugar de alto usuarios, ¿sí?, voy a poner edición de usuarios. Este es el apartado para dar de alta voy a poner modificar un usuario del sistema. Un usuario del sistema, perfecto. Y acá vamos a tener, gente, el mismo formulario, pero lo que vamos a buscar es que cuando llamemos a editar usuarios, ¿sí?, se llame a un servlet que traiga los datos que corresponden a este usuario, ¿sí?, que nos lo traiga, lo cargue acá como corresponde los datos que queremos eliminar en base al ID que pasamos en el otro server. Fíjense lo difícil que va a ser, lo complejo esto, ¿eh? Y a partir de eso, con esos datos cargados, podemos modificar y que al hacer clic en lugar de crear usuario, que voy a poner modificar o guardar modificación, que haga el guardado correspondiente. Fíjense cómo va a quedar acá todo esto. Yo lo que voy a hacer, que creo yo que podemos hacer y que es el paso más importante, es... Desde mi botón, a ver, les voy a mostrar acá, vamos a ejecutar la aplicación y les voy a mostrar. Desde mi botón de editar, ¿sí?, yo voy a obtener la ID en cuestión del registro que yo quiero editar, pero le voy a pasar la ID al servlet. El servlet va a buscar eso en la base de datos y va a redirigir al apartado de ver, ¿sí?, mediante un get va a obtener, va a redirigir luego al apartado que corresponda del JSP, donde vamos a cargar los datos que van a estar guardados probablemente en la sesión. Ahora les voy a mostrar bien cómo lo vamos a guardar en la sesión. Los vamos a cargar, vamos a modificar y vamos a hacer que cuando hagamos clic en modificar o guardar datos, como lo quieran poner ustedes, nos lo envíe al servlet de edición nuevamente, pero esta vez mediante el método post para que haga la modificación, ¿ok? Todos esos pasos son los que vamos a hacer, bastante complejos, pero van a ver cómo va a salir. Así que me vuelvo acá a mi consultorio, me vuelvo acá a mi apartado de ver usuarios y efectivamente vamos a llamar al servlet de editar usuarios, pero mediante el método post. Post no, get, no el post. ¿Por qué? Porque cuando llamemos vamos a enviar la ID para poder obtener el usuario en cuestión que vamos a necesitar. Entonces, me voy ahora a mi servlet de edición de usuario, que todavía no lo tengo, así que lo voy a crear. Vamos a ponerle el mismo nombre, sbedit usuarios, perfecto, finish.
Acá lo tengo, vamos a adaptar, borro todos los comentarios. Ahí está. Perfecto. Borro este apartado. Ahí está. Y dejo únicamente, como siempre, el get y el post. Ahí está. Perfecto. Acá lo voy a tener. Y por supuesto voy a crear la instancia de nuestra controladora. La voy a copiar acá para no escribir todo de vuelta. Del servlet de usuarios. La voy a poner acá. Perfecto. Listo. Tengo todo perfecto. Y acá voy a tener mi get, que va a ser el que vamos a trabajar ahora. ¿Ok? ¿Qué va a ser el get? Bueno, el get va a recibir, como les dije, la ID. ¿De dónde va a recibir la ID? De nuestra solicitud que vamos a mandar mediante el botón. Vamos a tener el campo acá, ID. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el eliminar, ¿sí? Vamos al server de eliminar. Fíjense cómo obteníamos la ID. Mediante esta línea, mediante el getParameter, ¿sí? Entonces voy a hacer eso. Me vengo acá, int id, integer getParameter y traigo la ID. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a buscar en la base de datos y voy a obtener el objeto que necesito modificar. En este caso el usuario necesita modificar. Entonces voy a crear una instancia de un usuario. Usu va a ser igual a control.getUsuario, ¿sí? O traer usuario. Le voy a poner, va a ser más fácil, traer usuario y le voy a pasar la ID del usuario que quiero que traiga. Por supuesto, hay que importar usuario, ¿sí? El método traer usuario no existe, así que lo vamos a crear y vamos a hacer el mismo proceso de siempre, ¿sí? Vamos a la controladora de la lógica, ahí está, y vamos a modificar el método traer usuario. ¿Qué va a hacer? Va a retornar, ahí está. Epa, me quedó el return ahí, me quedó mal alineado. Ustedes saben que yo soy TOC. Va a retornar, ¿sí? Lo que nos haga el método control persist de nuestra persistencia punto traer usuario. ¿Y qué va a hacer esto? Vamos a pasarle la ID, por supuesto, que este no existe, lo vamos a crear en la persistencia, ¿sí? Y vamos ahora a la controladora de persistencia y la controladora de persistencia lo que va a hacer es llamar a usuJPA, que tenemos acá, ahí está, puntito al método findUsuario mediante la ID. Y lo que va a hacer es retornarnos ese usuario que encuentre. Si ese resultado es un null, significa que no lo encontró. Si es un usuario como tal, es porque lo encontró correctamente. ¿Ok? Entonces, la persistencia llama JPA a la base de datos, obtiene el usuario, se lo responde a la lógica se lo va a responder a nuestro servlet. Entonces acá en esta variable, en este objeto, vamos a tener el usuario en cuestión que corresponda a esta ID que queremos editar. Ahora, acá viene la parte heavy. Lo que tenemos que hacer ahora nosotros, ¿sí? Es asignar cada uno de estos valores a la sesión para que después, desde el JCP en cuestión, podamos acceder a la sesión y podamos setear cada uno de los datos en el formulario de edición como tal. Acuérdense, gente, si quieren repasar todo lo que es la edición, que es un proceso muy complejo, es la parte más difícil, les voy a dejar el video acá arriba y acá abajo de la clase de edición que ya estuvimos haciendo anteriormente del curso donde expliqué este proceso. Ahora sí, entonces vamos a la última parte, ya si todo sale bien, para que esto quede como corresponde, como tiene que quedar, que es lo siguiente. Ahora, gente, vamos a obtener la sesión de la request que acabamos de recibir. Es decir, de esta request recibimos la ID, buscamos el usuario y vamos a obtener la sesión. Como siempre, http session, ¿sí? Vamos a llamar como siempre mi sesión. Ustedes pueden poner el nombre que quieran, ¿sí? Y vamos a poner request.getSession. Ahí está, vamos a traer la sesión. Por supuesto, ahí está, vamos a ocupar. Y vamos a establecer mi sesión o mi session. Vamos a establecer el atributo, ¿sí? De nuestro usuario. Vamos a llamarle usuEditar. Creo que le habíamos llamado igual la vez pasada, el otro, así que vamos a llamarlo así. Y vamos a pasarle acá usu, que es nuestro valor. Entonces vamos a poder acceder desde el JCP, ¿sí? A esto. Y acá por último vamos a hacer response.sendRedirect.
¿sí? Al JCP en cuestión que queremos utilizar. ¿Cuál es nuestro JCP en cuestión en este caso? Acá es este de que acabamos de crear de editar usuarios. Así que acá voy a poner editar usuarios.jsp. Vamos a probar hasta acá a ver si funciona como tal. Y voy a poner acá un system.println, ¿sí? Para que me diga, a ver, el usuario es 2 puntos. Y voy a poner acá usu.get nombre de usuario. Ahí está. Para probar a ver si llega hasta acá cuando hace el send redirect y si trae el usuario en cuestión. Vamos a probar. Ahí está. Voy a agregar un nuevo usuario, uno cualquiera, como siempre. Y vamos a decir que este cargué mal. Quiero editarlo. Ahí está. Vamos a ver usuarios. Ok, acá tenemos nuestro cualquier cosa. Voy a hacer clic en editar. Ahí está, perfecto. Pasó por el servlet y me reenvió, me redireccionó a edición de usuarios, donde ahora vamos a hacer que se carguen acá los datos para hacer después la modificación. Bien, gente, bien, bien, bien. Vamos a validar esto en la consola. Ahí está. Por si les pasa lo mismo que a mí, gente, que se me desapareció y dije, ¿dónde está la consola de Apache? Porque me aparecía solo el output común y corriente y no me aparecía el de Apache, que es justamente el que necesitaba para ver lo de los usuarios que estamos ocupando. Si les pasa lo mismo, se van acá al apartado Services, se van acá a Servers, que acá va a estar Apache que ustedes tienen instalado, hacen clic derecho y ponen View Server Log y View Server Output, que son estos dos que ven acá. ¿Qué puede pasar? Que sin querer los cerramos, los minimizamos, no nos dimos cuenta, desaparece después que necesitamos saber, decimos dónde miércoles está. Bueno, acá los tienen. Así que acá fíjense cómo efectivamente el usuario es cómo nos tomó. Eso quiere decir que hasta acá llega perfecto y hace la redirección sin problema. Ahora lo que nos queda por hacer entonces es el último paso, que es el hecho de cargar esos datos que tenemos, ¿sí? Como tal, en nuestro apartado de JSP. Es decir, dentro de acá, esperen que busque dónde quedó. Acá les voy a mostrar. Dentro de nuestro JSP de editar usuarios, que es este acá. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer ahora es que cuando cargue edición de usuarios, traiga de la sesión en cuestión, o sea, la que estamos trabajando ahora, los datos del usuario que acabamos de traer a la base de datos, que nos lo manda mediante la sesión. Y vamos a hacer es que este placeholder que tiene acá, o sea, este input, vamos a hacer que dentro, en lugar del placeholder como tal, tenga acá, ¿sí? Ya cargado el dato en cuestión, ¿sí? Que queremos que se muestre para que la persona lo pueda editar, y luego vamos a hacer que el guardar modificación llame, en lugar de sb usuarios, que llame a sb, que es nuestro servlet de edición, edit usuarios. Ahí está. Y ahí lo que vamos a hacer es, vamos a modificar después el servlet para que cuando reciba haga la modificación correspondiente. Vamos, que ya es el último esfuerzo, gente, para hacer esta parte y completar un CRUD. Bien. Ok, ¿cómo hago entonces ahora para hacer uso de la sesión? Como siempre, voy a venir acá al apartado de arriba, dentro ya de mi body, de lo que estamos trabajando acá. Incluso antes del formulario lo pueden hacer como ustedes quieran. Vamos a hacer uso de las llaves de JSP y lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente: usuario usu, en este caso, ¿sí? Y vamos a llamar a nuestra request.getSession, ¿sí? ¿Sí? Para traer la sesión completa. Luego getAttribute, ¿sí? Attribute. Y vamos a poner el nombre del atributo que queremos traer, que si mal no recuerdo, vamos a ver acá desde el servlet cómo le habíamos llamado. Se llama usuEditor. Lo voy a copiar y pegar tal cual para que lo pongamos bien y no tengamos ningún error. Acá usuario, para variar tipe mal. Ahí está. Usuario. Está bien ahora, ¿no? A ver. Usuario usu. Perfecto. Request, get session, get attribute. Y acá lo que va a hacer es traer un usuario. Eso sí, acá tenemos que hacer el casteo, ¿sí? Para que esto lo convierta en un usuario como tal. Vamos a hacer el import. Perfecto, ahí ya lo tenemos. Entonces vamos a poder hacer uso de este usuario que vamos a traer de la sesión. Ahora, ¿cómo cargamos esos datos acá dentro de cada input? Recordemos que input lo que tiene es un apartado, ¿sí?
que se llama value. Y en ese apartado, ¿sí? Esa propiedad, digamos, podemos establecer un valor. En este caso, dentro de value lo que vamos a hacer es poner código Java. ¿Y qué código Java vamos a poner? El siguiente, que va a ser, esperen que establezco acá la apertura y cierre, que va a ser el apartadito de usuario que queremos mostrar en cada lugar. En este caso, usu. Ahí vamos. ID de usuario, perfecto. Lo mismo vamos a hacer acá en contraseña. Epa, contraseña. No, acá no. Este era nombre de usuario. Yo puse ID. No. Acá era nombre de usuario. La ID no podemos modificar ni ver porque es automática. Ahí, nombre de usuario. Ahora sí, acá voy a copiar y pegar el value igualito como está. Y lo voy a poner acá. Pero vamos a cambiar por get contraseña. ¿Sí? Ahí está. Y lo mismo vamos a hacer para el caso de los roles. Acá me falta el porcentaje. Ahí está. Y lo mismo acá vamos a traer el rol del usuario en cuestión. Vamos a traer el rol. Perfecto. Listo. Con esto, gente, fíjense de forma muy sencilla, ya vamos a tener precargados los datos. Ahora solo falta que cuando pongamos guardar modificación, esto efectivamente vaya al server de edición mediante el post, que traigamos estos parámetros y que los podamos modificar. Que ya vamos a hacer todo eso, vamos a hacer ya completo todo el proceso. Me voy al servlet de edición. Vamos a borrar este apartado. Y lo primero que necesitamos acá es recibir los 3 datos en cuestión. Y necesitamos también la ID. Y esto es muy importante, gente. La ID que estamos necesitando modificar, ¿sí? Acá yo les recomiendo que pueden, dentro de la sesión, volver a asignar la misma ID para asegurarnos de que llegue correctamente, o podemos tomarla acá directamente de la sesión como tal. Yo les recomendaría que si ustedes quieren asegurarse de que la ID quede como tal acá, que quede ok, digamos por así decir, la ID del usuario en cuestión que trajeron, acá lo que pueden hacer tranquilamente es asignar un atributo a la sesión, o sea, get session acá en lugar de get attribute set, y poner nuevamente la ID como un atributo aparte o lo que sea. Pero acá podemos obtener, si seguimos trabajando en la misma sesión, podemos obtener el usuario en cuestión y traer la ID también, ¿sí? Entonces, a partir de eso, vamos a hacer el último proceso ya para hacer la modificación. Acá voy a preparar un string nombre usu para el nombre usuario. ¿Y qué voy a hacer? Request.getParameter y voy a traer el nombre del parámetro en cuestión. ¿Dónde veo ese nombre parámetro? Lo tenemos acá. En este caso es nombre usu. Acá el name. Perfecto. Acá, ya me estoy pasando. Acá lo ponemos nombre usu. Perfecto. Ahora, esto va entre comillas, si mal no recuerdo. Perfecto. Lo mismo vamos a hacer con la contraseña. Contraseña le voy a poner. Acá vamos a ver cómo era el nombre. Era también contraseña. Perfecto. Ya me conozco ya cuáles son mis nombres de variables. Y acá string role, que va a ser también exactamente lo mismo. Acá. Perfecto. Pero en lugar de contraseña creo que acá va a ser role. Vamos a ver si efectivamente era así. Sí, el nombre era role. Acuérdense, gente, no lo que dice en ID, sino lo que dice en role. En este caso yo los dos tengo lo mismo, pero por las dudas no se olviden de ese detalle. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a traer el usuario original. Sí, usuario usu es igual a... Vamos a hacer ya el casteo, usuario. Y acá vamos a poner request.getSession. Así traemos de la sesión. Ahí está, punto get attribute. Y acá en el atributo vamos a poner el nombre del usuario, que era usueditar. Perfecto, eso se sigue manteniendo en nuestra sesión. Por eso, gente, la importancia de las sesiones, de que podemos estar, mientras está la misma sesión, compartir ciertos atributos, ciertos elementos y usarlos en cualquier lugar, indistintamente de si es un servlet o si es el JSP o donde estemos. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar a modificar los valores. Usu.set contraseña, set nombre usuario, nombre usu, el nuevo que traigamos. Usu.set contraseña, la nueva contraseña. Usu.set role, el nuevo rol que le hayamos asignado. Y así como está, por último, llamamos a la controladora
a un método que se llame editar usuario. ¿Y qué le vamos a pasar? El usuario completo. No hace falta pasarle el ID porque el ID ya va a venir incluido acá. Y recuerden, gente, que no es buena práctica cambiar la ID, más si es un campo que se autogenera. ¿Ok? Y luego, a partir de esto, vamos a hacer que haga un send.redirect, ¿sí? Que nos redireccione. Me olvidé poner response. Response.send.redirect, que nos redireccione nuevamente al JCP en cuestión de ver usuarios. .jsp. Perfecto. Entonces ahora, gente, con esto, ¿sí?, que tenemos acá, lo que vamos a obtener es hacer la edición y luego la redirección. Obviamente acá podemos poner entre medio cartelitos de ese editó correctamente y demás, eso todo lo podemos hacer, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer el circuito completo sin tanto chiche y después le podemos ir agregando los chiches que queramos. Bien, voy ahora a hacer el método de editar, voy a poner más grande, perfecto, y voy a hacer lo siguiente. Como acá estoy en la lógica, control persist, punto, editar usuario, vamos a crear editar usuario y vamos a pasarle el usuario en cuestión. Ahí está, creamos el método, me voy a control persist, acá tengo editar usuario y lo que voy a hacer es usu jpa, puntito, edit y paso el usuario en cuestión a editar. Como siempre, bueno, lo pongo más grande para que ustedes lo vean, nos va a pedir que esto lo hagamos mediante un try y un catch, ¿sí? Por si por algún motivo no encuentra el usuario en cuestión a editar. Y con esto, gente, ya estamos 10 puntos. Hay un detalle acá también que podemos hacer, que después le voy a mostrar, que es el actualizar, ¿sí? Que además de apretar F5 y que el F5 actualice o lo que sea, que podamos hacer que si apretamos un botón de actualizar, llama al servlet, vuelva a cargar y haga todo este tipo de cuestiones, lo podemos hacer. Después se los voy a mostrar también. Pero ahora vamos a ver el circuito ideal, a ver si funciona. Fíjense. Bien, vamos a usuarios. Tengo estos usuarios, tengo este feo, cualquier cosa. Hago clic en editar. Y fíjense, gente, me redireccionó y me cargó los datos en cuestión. Vamos a cambiar ahora estos datos por datos copados. Por ejemplo, vamos a poner acá, seguinos. Y vamos a poner de contraseña todo code. Si no nos seguís en nuestras redes sociales, que te voy a dejar seguro como siempre acá, ya sabes, la vas a tener al final del video, en todos lados las tenés que seguir. Y rol voy a poner que sea admin, ¿sí? Como que escribí mal. Y vamos a guardar la modificación. Guardamos la modificación y miren este detalle, que es lo que les acabo de mostrar. Hizo la redirección, pero fíjense que en la redirección me sigue mostrando los datos viejos, ¿sí? Detalle a tener en cuenta. Y si aprieto F5, me sigue mostrando los datos viejos. Pero si yo voy acá a usuarios y pongo ver usuarios, acá sí me aparecen los datos nuevos. ¿Por qué esto, gente? Porque en ver usuarios nosotros llamamos al servlet. Y el servlet se encarga de hacer la carga y luego redirigir. ¿Ok? Pero nosotros lo que estuvimos haciendo en las veces anteriores, ¿sí?, no es llamar al servlet, sino directamente al JSP. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Fíjense. Lo que podemos hacer en este caso en cuestión es llamar, ¿sí?, al servlet como tal, o podemos hacer que el JSP en sí se actualice o llama al servlet como tal cuando hace su llamada correspondiente. Fíjense, vamos a ir, este va a ser el cierre de esta clase. Fíjense, nosotros vamos al ver usuario que tenemos acá, que carga automáticamente, no carga en el server en ningún lado. ¿Por qué? Porque el que lo invoca es el servlet. Vamos a server de usuarios. Fíjense, desde server de usuarios hace la carga y ahí llama a ver usuarios. Entonces lo que podemos hacer es que en lugar de llamar a ver usuarios de una, que sí o sí siempre llamemos primero al servlet en cuestión. Fíjense qué pasa si hacemos eso. Vamos acá a editar usuarios. Acá vamos a hacer, vamos acá a ver, editar usuarios, acá está, perfecto. Que en guardar modificación, acá hacer editar usuarios, perfecto. Vamos a ver nuestro server editar usuarios y vamos a hacer que acá redireccione al servlet, ¿ok? A servlet usuario. A ver qué pasa, ¿sí? Vamos a probar qué pasa si hacemos ese tipo de redirección. Y lo mismo vamos a hacer con el eliminar. Fíjense que al eliminar nos redirija también al servlet, ¿sí?, para que vuelva a cargar todo en lugar del JCP, y el JCP se va a encargar de redireccionar. Fíjense, vamos a ver acá qué sucede. Perfecto.
Fíjense lo que vamos a hacer, ¿eh? Vamos a ver cómo queda esto. Vamos a volver a ejecutar. Vamos a ver usuarios. Tenemos todos los usuarios acá. Voy a crear uno nuevo para eliminar y modificar, ¿sí? Uno que sea cualquier cosa, ¿sí? Y voy a crear otro más. Voy a poner unos números. Acá. Ahí está. Bien. Vamos ahora a ver usuarios y voy a hacer la prueba de la eliminación. Voy a eliminar el 6 y me tiene que redireccionar y mostrarme la tabla sin el 6 cargado, ¿ok? Vamos a darle a eliminar. Llamo al servlet, el servlet recargó y fíjense cómo ahora sí me trajo con los datos actualizados. Vamos a ver si el 7 ahora también funciona, haciendo el llamado al servlet y no al JCP directo. Vamos al editar, modifico, vamos a poner acá Pancracio, no sé, estoy inventando, ¿sí? Y que su rol es admin. Vamos a guardar la modificación y a ver si ahora la tabla nos muestra con los datos modificados. Vamos a darle. Y fíjense cómo ahora sí, gente, llama al servlet primero, recarga los datos actualizados y nos muestra todo acá, pipi cucú, actualizado y bien como corresponde. Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, video largo, pero saben que estas son clases integradoras. Si lo hacemos en directo, iba a durar casi 2 horas. Así que traté de acelerar todo esto para que dure un poquito menos. Y este es el anteúltimo video de este proyecto integrador. Queda un video más donde les voy a mostrar cómo hacer un login, cómo limitar que no se pueda entrar por el costado de la aplicación, sino que se tenga que entrar sí o sí por un login, que sí o sí tenga permisos de la persona, y cómo podemos también diferenciar un poquito el tema de los roles. Así que no se pierdan esa última parte. Van a decir, Lucina, pero pará, nos faltan alta odontólogos, alta de pacientes, un montón de cuestiones más. Eso va a ser tarea complementaria de ustedes. Aparte de lo que ya vimos, cómo hacer el alta, cómo hacer la baja, cómo hacer la modificación y todo lo que estamos viendo en la interfaz gráfica, cómo cargar una tabla, cómo hacer los botones y demás, ahora está por ustedes hacer el complemento de las demás clases para ver cómo quedan y que a lo último, cuando solo agreguemos el login, esté todo el sistema prácticamente armado. Así que lo dejo a mano de ustedes esta última partecita y esperen al próximo video, que va a ser el último, el de cierre, donde vamos a ver cómo hacer un login como corresponde. Así que si les gustó este tipo de videos, gente, no se olviden de darle a me gusta, suscribirse, darle click a la campanita para que les avise todos los videos nuevos y síganos en las redes sociales. Nos vemos seguramente en un próximo video. ¿En dónde? En Toco. Chau, chau.